El Espíritu Santo sigue hablando hoy, pero te vuelvo a recordar, jamás el Espíritu Santo hablará nada por su cuenta, sino todo de acuerdo a los principios establecidos por Dios, estableciendo una nueva cultura. Permíteme explicarte. La segunda parte de la visión, de nueva visión, si tú estás en esta casa necesitas preocuparte por entender la visión. Y la segunda parte de la visión dice, somos un ministerio apostólico y profético. Wow. La primera parte dice somos un ministerio integral. La segunda parte dice somos un ministerio apostólico y profético. ¿Y eso de qué se trata? ¿Y eso con qué se come? Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come esto de ser un ministerio apostólico y profético? Acompáñame a leer en Efesios capítulo 2, versículo 19, por favor. Por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Wow, aquí está, fíjate, qué interesante lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños. Pablo le está hablando a los efesios, y los efesios, que eran los habitantes de la ciudad de Éfeso, eran una iglesia gentil. ¿Una iglesia qué? Gentil, es decir, una iglesia no judía. No eran judíos. Y Pablo les dice, no se preocupen, porque antes ustedes eran discriminados por los judíos, porque los judíos decían, no, nosotros somos el pueblo escogido de Dios y ustedes son la chusma. Pero ahora Pablo les dice, no es cierto, ustedes no son chusma, ustedes ya no son extraños, ya no son extranjeros, sino son conciudadanos. Conciudadanos significa ciudadanos de un mismo reino, ciudadanos de un mismo país. Somos con ciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Mira, permíteme preguntarte algo. En tu familia, tu familia cercana, ¿hay problemas entre los miembros de la familia o no hay problemas entre los miembros de la familia? ¿Sí? A ver, aquí hay alguien que nunca en su familia ha habido problemas entre los miembros de la familia. ¿No hay nadie? Ay, ay, ay. Ya bien lo decía yo, hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores. No, pues ¿saben qué? Debo decirles que también en la mía, también hay problemas. Ahora, ¿por qué surgen los problemas? La mayor parte de las ocasiones, cuando hay problemas que inclusive a veces hasta entre familias no se hablan, que entre hermanos están peleando por herencias, que hay un montón de situaciones, padres e hijos divididos, peleados, que no se pueden ver. Yo en una ocasión, bueno, yo sé que se está grabando, pero bueno, no menciono nombres, ¿no? Pero en una ocasión estábamos jugando fútbol y de repente yo vi a un muchacho que peleaba y que le gritaba a otro y que se agarraban a patadas ahí dentro del fútbol, como que se querían lesionar. Y de repente empezaron a hacerse de golpes y ya llegaron otros y los separaron. Hey, estamos jugando, estamos jugando. Y bueno, hasta ahí yo dije, ay, estos muchachos. Pero luego me sorprendió porque luego me dijeron, es papá e hijo. O sea, eran papá e hijo. El papá pues todavía joven, más o menos jovenazo, y el hijo pues mucho más joven, ¿no? Lógicamente. Pero eran papá e hijo. Pero diciéndose groserías de las más feas y así enojados, muy enojados uno con otro. Entonces, ah, hay problemas. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Debido a nuestro pecado. Debido a que hay situaciones. Ahora, dentro de la familia, aquí dice, somos miembros de la familia de Dios. Dentro de la familia de Dios, ¿hay problemas? Sí, hasta en las mejores iglesias. Bueno, no iglesias, congregaciones o casas espirituales, porque iglesia solo hay una. Hay problemas, claro, o sea, es parte de la vida. Pablo en alguna ocasión dijo que los problemas eran necesarios para que se supiera quién realmente sí es de Dios. Eso dijo Pablo. O sea, los problemas son necesarios para que se muestre, se manifieste quiénes verdaderamente sí son hijos de Dios. Bueno, entonces, ya no somos extraños, somos miembros de esta familia. Voltea y ve a tu familia.
Voltea y ve a tu familia, mira, con todo y los defectos, con todo. Y, pues para empezar con el pastor, los defectos, ya sabes, a todo lo que dan, pero somos una familia en Cristo. Pero luego dice, fíjate lo que dice de esta familia. Versículo 20, eso ya leímos el 19, ahora en el versículo 20 dice, edificados, la palabra edificados quiere decir construidos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¡Wow! ¿Dónde está edificada o construida esta casa? En el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Jesucristo, porque Jesucristo es la piedra angular. De este versículo, como de otros más que ahorita te les voy a mencionar, es de donde nosotros hemos escrito en la visión de Nueva Visión que somos un ministerio apostólico y profético. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si solamente la Biblia dijera, nuestro fundamento es Cristo, pues no se ahorraría esas palabras de decir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Diría simplemente, edificados sobre Jesucristo, que es la roca. No, pero dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué dice eso? Porque cuando habla la Biblia de el edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, está hablando de una estructura. ¿Está hablando de qué? De una estructura. Permíteme explicarte. A nuestra sociedad le hace falta estructura. Le hace falta una estructura sana, una estructura correcta. Te explico, hablando un poquito de la construcción, porque aquí Pablo utiliza el ejemplo de la construcción. ¿Cuántos han construido alguna vez una casa? ¿O cuántos no, que no la hayas construido tú, pero que la hayas mandado o pagado para que te la construyan? Bueno, en la casa, les decía en la mañana, primero se ponen los cimientos. Y los cimientos se gasta un dineral, pero un dineral. Y lo peor de todo es que no se ve nada. Todo está enterrado. ¿Sí o no? ¿Cuánto llevamos gastado? No, pues ya llevamos gastado como 200,000 pesos. ¿Y qué han hecho? No, pues nomás eso. Y ahí está enterrado. Ah, pero aunque parezca que no hemos avanzado, poner el fundamento es muy importante. Y el fundamento ya está puesto. El fundamento es Jesucristo. Ah, pero después de ese fundamento empezamos a poner dalas, empezamos a poner castillos, empezamos a poner traves y se empieza, por así decirlo, a armar el esqueleto o la estructura de la construcción. ¿Sale? La estructura de la construcción. Bueno, los apóstoles y los profetas, o ser un ministerio apostólico y profético, lo que está diciendo es que nuestra estructura, valga la redundancia, está estructurada por los apóstoles y profetas. Te decía, a nuestra sociedad le hace falta una estructura correcta, pero también a la iglesia nos hace falta una estructura correcta. ¿Para qué? Para que suceda lo que dice el versículo 21. En él, o sea, en Jesucristo, todo el edificio, ¿te fijas cómo ahora está comparando a la iglesia con un edificio? Ah, en él, que es el fundamento, Jesucristo, todo el edificio, bien armado. ¿Cómo deben estar los castillos? ¿Cómo deben estar las traves? ¿Cómo deben estar las dalas? Bien armadas. ¿Qué pasa cuando no las arman bien? Se cae, no queda bien consolidado, no queda bien sólido, no. Entonces, el edificio debe estar bien armado. Y los encargados de armar bien o de decir cómo armar este edificio son los apóstoles y los profetas. Son los apóstoles y los profetas. Tanto bíblicamente como los apóstoles y profetas o el ministerio apostólico y profético que Dios sigue teniendo hoy en su iglesia, porque el ministerio apostólico y profético, Nueva Visión, creemos
porque así lo enseña la Biblia, que sigue vigente hasta nuestros días. Ahora, el edificio debe estar bien armado, y cuando está bien armado, se va levantando. Se va levantando. Wow, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que nos vamos a ir levantando cada día más, cada día siendo más fuertes en Cristo Jesús y siendo más grande el reino de Dios en esta tierra. No, el edificio se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Para llegar a ser un templo santo en el Señor. O sea, fíjate bien cómo, aunque tú individualmente puedes decir, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí han escuchado eso? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, aunque sí podemos decir eso, pero en realidad solo somos templo de Dios como iglesia. O sea, individualmente no podemos ser la casa de Dios. Somos casa de Dios como iglesia, es decir, como grupo, como familia de la fe. La casa de Dios no son paredes, no es este lugar, no. La casa de Dios es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo debemos estar bien armados para levantarnos hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Y por último, el versículo 22 dice, en Él también, o sea, en Cristo también, ustedes, los gentiles, los que no son judíos, son edificados, son construidos juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Está hablando de un edificio que es edificado, que tiene una estructura, y que la estructura que tenemos es una estructura apostólica y profética. Permíteme explicarme un poquito más. Cuando hablamos de apóstoles, les decía en la mañana, yo buscaba sinónimos actuales, porque a veces apóstol, y les ponía el ejemplo de que en una ocasión presentaron a mi pastor, al apóstol Gumersindo, lo presentaron en un lugar y dijeron, está con nosotros el apóstol Gumersindo González. Y una hermanita muy honesta y muy sincera que estaba ahí a un ladito, cuando vio que lo estaban presentando, se le acerca y le dice, oiga, yo oigo que dicen que usted que es apóstol, ¿qué es eso? Y como el apóstol ya iba a tomar el lugar porque ya lo estaban presentando, nomás le dijo a la hermanita, un mandadero del Señor. Eso soy, un mandadero del Señor. O sea, ¿para qué te quiebras tanto la cabeza? Pero la inquietud sincera de la gente es, bueno, ¿apóstol? Es más, muchos hasta han dicho, apóstol y epístola. Las epístolas son las esposas de los apóstoles. No, epístola es una carta, ¿verdad? Pero, ¿qué es un apóstol? Y busqué algunos sinónimos y un apóstol es un emisario. Un apóstol es un enviado. Un apóstol es un comisionado. Y mira, permíteme explicarte. El apóstol o la palabra apóstol es una palabra que se usaba en Roma, en el antiguo Roma. Y en Roma, cuando el imperio romano conquistaba a otras naciones, iban y con el ejército derrotaban al ejército de alguna nación, sometían a las personas de esa nación y ya nombraban dicha nación en territorio del Imperio Romano. ¿Sí? Ahora ya esa nación conquistada, ahora ya no era México, ya no era Galia, ya no era otro lugar, ahora era territorio romano. Pero, ¿qué hacía el emperador para que realmente ese territorio fuera un territorio de Roma? Mandaba emisarios, mandaba gente clave que fuera a ese lugar, y entre ellos iban personas especialistas en idiomas para enseñarles el idioma. Iban personas especialistas en cultura. Iban personas especialistas en medicina para revisarlos y curarlos. Iban personas especialistas en situaciones filosóficas o emocionales para ayudarles. De tal manera que toda esta comitiva se le conocía como una comisión apostólica. Y la palabra apóstol así, literalmente significa enviado. ¿Qué significa? Enviado. Por eso el apóstol le dijo, un mandadero del Señor. O sea, él me envía, él me dice, ve a tal lugar y yo voy. Pero en realidad,
Originalmente un apóstol era aquel que era enviado, sí, por el Imperio Romano a una nación que no conocía la lengua, que no conocía la historia, que no conocía la cultura de Roma, y ellos se encargaban de enseñarles la cultura. Por eso el título de esta predicación se llama Estableciendo una nueva cultura. ¿Por qué? Porque así como el Imperio Romano mandaba una comisión apostólica para que establecieran una nueva cultura, también Dios le plació no solo enviar a los apóstoles, a sus enviados, a sus discípulos, para que establecieran esa nueva cultura, sino también enviar a otro ministerio llamado apóstoles. Digo, llamado profetas. Llamado profetas. Por eso estamos fundamentados sobre esa estructura de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Acompáñame a leer otro versículo de la Biblia que está en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 al 28. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? El cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro de ese cuerpo. Di conmigo, yo soy miembro de este cuerpo. Wow. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sale? En la iglesia, Dios ha puesto, ¿quién? Dios ha puesto en primer lugar apóstoles. En primer lugar ha puesto apóstoles. En segundo lugar, profetas. ¿Te fijas? En tercer lugar, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que tienen dones para sanar enfermos. Los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Aquí Pablo trata de poner los ministerios no en el orden, lo decía bien Carmen, algo que enseñamos hoy, que todos los ministerios somos así, o sea, ningún ministerio es más que otro, pero aunque todos somos iguales, cada uno tiene una función diferente. Entonces, en cuanto a función, Pablo trata de ponerlos en orden de función. En orden de función. ¿Por qué? Porque el apóstol está encargado de dar estructura. Y normalmente el ministerio de apóstol y profeta no son, escucha bien, no son ministerios de una iglesia local, de una casa o de una congregación local, sino normalmente el ministerio apostólico y profético son ministerios que tienen que ver con una región o un grupo de congregaciones. Te lo digo de otra manera. Nueva Visión Yurecuaro no somos una casa o un ministerio aislado. Somos parte de una estructura. Somos parte de una estructura donde aquí el pastor de esta casa o los pastores de esta casa, sus servidores, también tenemos pastores. Un apóstol, también tenemos profetas. De hecho, la Biblia nos habla de un ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que también están revelados aquí en este pasaje que acabo de leer en Primera de Corintios 12, 27. Pero el ministerio apostólico y el ministerio profético son ministerios externos, son ministerios más allá de la localidad, para que nosotros tengamos de alguna manera a quién darle cuentas. Y este fenómeno lo vemos en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo formó muchas congregaciones, por ejemplo, por mencionar algunas, la congregación de los Corintios, la congregación de las iglesias de Galacia, que ahí Galacia no era una ciudad, era una provincia, y había muchas congregaciones ahí en Galacia. Efesios, los filipenses, los colosenses, que esa congregación no la levantó directamente Pablo, sino uno de sus discípulos llamado Epafras, fue el que levantó esa casa. Pero a todas esas congregaciones que estoy mencionando y muchas más, Pablo las supervisaba. Pablo era el apóstol y ellas o los pastores encargados le rendían cuentas a Pablo.
Por ejemplo, en alguna ocasión, Pablo dejó en Éfeso a un discípulo llamado Timoteo. A su discípulo Timoteo lo dejó en Éfeso para que trabajara en la iglesia y pudiera hacer la obra de Dios en esa congregación. Pero, aunque Timoteo estaba encargado de esa iglesia, le rendía cuentas a Pablo. ¿Sí me explico? O sea, el ministerio apostólico da estructura, porque no podemos ser llaneros solitarios. No, no podemos nacer nomás de que, pues a mí se me ocurrió y yo tengo ganas también, pues ya sé predicar, yo tengo ganas también de levantarme como pastor y yo me levanto. No, es una estructura, ya lo explicábamos. Aún el apóstol Pablo fue llamado por Dios, Dios le reveló el ministerio que él tenía, pero pasaron 14 años de formación, de disciplina, de poder rendir cuentas hasta que un día en una casa ministerial llamada Antioquía, Dios habló a las autoridades de la iglesia y les dijo: nombren a Pablo y a Bernabé como apóstoles de Cristo. Nómbrenlos como siervos de Dios para poder salir a formar congregaciones y a establecer el reino de Dios de esta manera. Entonces, llegó el momento porque hay un orden, hay una estructura. Si nosotros no queremos tener estructura, entonces estamos a la deriva, estamos desviados, estamos totalmente enajenados de la realidad bíblica. Los apóstoles entonces dan estructura. ¿Y los profetas? Los profetas, la Biblia dice que los profetas dan dirección. El ministerio profético cumple 3 funciones específicas. Número 1, cumple la función de edificar. Número 1, cumple la función de edificar, que es decir, construir, agregar mayor conocimiento y mayor formación a la iglesia de Cristo en el sentido espiritual. Pero también exhortar. Otra de las funciones también del profeta es exhortar. La exhortación tiene que ver con animar, con decir: sigue adelante, Dios está contigo, y esto yo vislumbro por el Espíritu Santo, porque el profeta se conecta con la realidad espiritual. Ahorita te lo voy a explicar. Se conecta con la realidad espiritual y la realidad espiritual la trae a la realidad humana. Pero siempre el profeta, esa realidad espiritual, trayéndola a la realidad humana, la va a traer de acuerdo, escucha, de acuerdo a los principios bíblicos. Porque ni el profeta, es más, ni siquiera el Espíritu Santo puede hablar algo diferente a los principios bíblicos. Solamente hablará todo aquello que ha escuchado acerca de Jesucristo, todo aquello que tiene que ver con el mensaje bíblico. Entonces, el profeta trae edificación, trae exhortación, es decir, anima hacia el futuro, y número 3, trae consolación. Trae consolación. Y todo esto en un ambiente espiritual, en donde, ¿qué es la consolación? Mira, en estas 3 funciones del profeta, que ahora te las voy a decir en los 3 tiempos, es decir, pasado, presente y futuro, el profeta en el pasado trae consolación. ¿Por qué? Porque trae consolación de todo lo que tú has pasado, y no solo consolación, trae un recurso espiritual para que tú sanes de tu pasado. Dios quiere una iglesia sana de su pasado. Dios quiere una iglesia sana de su pasado. Sí, el pasado no lo puedes olvidar. El pasado siempre lo vas a recordar. Pero una cosa es recordarlo y otra cosa es que el pasado siga afectando tu vida. Dicho de otra forma, el pasado es un excelente lugar para aprender, pero es un pésimo lugar para vivir. Ya no vivas en tu pasado. Y el profeta, su primer función que tiene que ver con el pasado es consolar. Todo está bien. Ahora tú eres hijo de Dios.
Tú antes fuiste un fracasado, tú antes fuiste una persona que no fuiste planeada por tus padres o que fuiste producto de una violación, imagínate, qué terrible. Pero ahora Dios te ha dado un propósito y Dios consuela tu corazón. En el presente, Dios edifica tu vida y Dios te dice, vamos, necesitas aprender a través de la palabra, necesitas aprender a través de lo que Dios dice hoy a la iglesia. Y a través de la exhortación te apunta al futuro, a todo lo que viene. Porque te digo una cosa, todo lo que tú has vivido hasta hoy no es ni siquiera la cuarta parte de todo lo que vas a vivir. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros es más maravilloso de lo que nosotros podamos creer o imaginarnos. Porque Él ha diseñado cosas grandes y maravillosas, pero necesitamos conectarnos a ello. Ahora, no es que Dios no nos las haya dado, Él ya nos las dio, pero nosotros estamos en un proceso de manifestación. Cada día estamos conociendo más a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? Espiritualmente. Mira, te voy a poner un ejemplo para que podamos entender o visualizar más esto de el ministerio apostólico y profético que le dan estructura a la iglesia de Cristo y no solo a la iglesia, a la sociedad. Veamos en Ezequiel, pero antes de ver el versículo, voy a platicarte la historia. El profeta Ezequiel tuvo una visión de parte de Dios. Y en la visión que tuvo el profeta Ezequiel de parte de Dios, Dios lo llevó a un valle que se conoce como el Valle de los Huesos Secos. Y lo llevó a que caminara literalmente entre los huesos. Muy probablemente, como ya eran secos, a lo mejor no había tanto mal olor, porque el mal olor puede ser más cuando están recién muertos, pero cuando ya están secos los huesos, pues a lo mejor ya no había tanto mal olor, pero sí había un aspecto de muerte. Un territorio lleno de desolación. Y allí llevó Dios al profeta Ezequiel. Y una vez que el profeta Ezequiel anduvo caminando entre los huesos secos, y mira, quiero decirte una cosa, hago un paréntesis. ¿Quieres tú también tener la experiencia de Ezequiel? Salte a las calles a caminar. Espiritualmente, cuando salimos a las calles, vamos por un valle de huesos secos. Gente que está muerta en su relación con Dios, que está muerta en sus amarguras, que está muerta en una adicción, que está muerta en una amargura o en un rencor. ¿Sí me explico? Y esos son los huesos secos. Entonces, Ezequiel caminó entre los huesos secos, pero luego Dios le hace una pregunta, le dice, a ver, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? A ver, si a ti te preguntara, Dios te llevara a un lugar de huesos ya secos, ya hasta desbaratándose, y te preguntara a ti, Carlita, te preguntara, oye, ¿crees que pueden vivir estos huesos? ¿Tú qué dirías? Ezequiel contestó algo muy honesto, porque a veces nosotros no somos tan honestos, ¿eh? A veces nosotros decimos, sí, amén, gloria a Dios, yo sé que sí. No, 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 no. Yo sé que eso es lo que tú crees que debes contestar, pero en realidad, honestamente, ¿qué crees? Ezequiel dijo, tú lo sabes, yo no lo sé. Es decir, esa expresión de Ezequiel es como si él estuviera diciendo, desde mi perspectiva humana, pues yo digo que no. Pero si tú me estás preguntando y si yo sé que tú eres todopoderoso, pues más bien tú eres el que sabes si pueden vivir o no. Y fíjate, esto es lo que hace un profeta. El profeta entiende lo que el Espíritu dice, entiende lo que Dios está hablando sobre la tierra. Por eso en el Padre Nuestro, y en la mañana lo repetíamos, en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, que la tierra, nuestra humanidad, nuestras circunstancias, nuestros temores, a ver, ¿cuántos aparte de mí también tienen temores? ¿Cuántos aparte de mí también a veces tenemos tristezas? ¿Cuántos aparte de mí a veces nos deprimimos? Ay, ya me siento mejor, yo pensaba que yo era el único, y yo decía, Señor, yo yendo a predicar y, bueno, también. Pero una cosa es que yo acepte esa realidad de mí
Y otra cosa es que yo decida conectarme a esa realidad y estarme lamentando por esa realidad, que a eso yo le llamo el síndrome de la gallina, que nomás está picando para abajo. No, yo no sé si estos huesos puedan vivir, pero tú sí lo sabes. Yo me conecto a la realidad espiritual, yo me conecto a lo que Dios dice que soy. Mi corazón siente que no puede, pero Dios me dice que sí puedo, porque Él me dice que yo en su nombre soy más que vencedor. Yo puedo hacer su voluntad, yo puedo vivir para su gloria y para su honra. Y es más, a mí, y no es, y parece presunción, pero no es presunción, es identidad. A mí, nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? A mí, nada ni nadie podrá separarme del amor de Dios. ¡Wow! Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque esa es mi realidad eterna, porque eso es conectar el cielo con la tierra. Entonces, cuando Dios le pregunta esto a Ezequiel, le dice, Ezequiel, pues vamos a hacer algo. Yo sé que estos huesos sí van a vivir, pero tú, di conmigo yo, a ver, di conmigo yo, pero así como con miedo, yo. Sí, fíjate, yo cuando me entregué a Cristo, yo empecé a creer en un Dios todopoderoso. Y yo, ay, sí, Dios es todopoderoso, qué bonito, qué bonito. Iba todo muy bien, pero un día me dice Dios, yo quiero usarte a ti. Y, Señor, ¿qué te pasa? ¿Que tú no sabes cómo soy yo? ¿Que tú no sabes que yo tengo muchas limitaciones? ¿Que tú no sabes que yo nací para que las cosas me salgan mal? ¿No sabes tú eso? Yo quiero usarte a ti. O sea, yo luché no para creer que Dios era todopoderoso. Yo luché para creer que el Dios todopoderoso podría usarme a mí. Esa fue mi lucha. O sea, yo no dudaba y yo, por ejemplo, veía a un pastor, yo conocía, gracias a Dios, Dios me permitió conocer a muchos pastores, el pastor Isidro Pérez, el pastor Francisco Ruiz, wow, un pastor muy usado por el Señor, el pastor Jesús Arabia, el que fue mi primer pastor, el pastor José Briceño. No, pastores que yo decía, wow, yo los admiro, wow, ellos sí. Pero cuando Dios me dijo que a mí me iba a usar, yo, olvídalo, a ellos sí, pero a mí no. ¿Qué es lo que pasaba? Que yo tenía daños en mi corazón, que yo estaba conectado a mi propia realidad humana, a mis propios conceptos erróneos. Pero cuando me conecté a la voluntad de Dios, entonces yo supe que yo era hijo de Dios amado y que a mí también Dios me podía usar, porque no se trataba de mi capacidad, se trataba de su grandeza, se trataba de su poder, se trataba de su amor, se trataba de su autoridad. Y esa autoridad habita dentro de mí. Ah, Dios le dice a Ezequiel, sí, yo voy a hacer que vivan esos huesos, pero tú, Ezequiel, tú, Fernando, tú, Jazz, tú, Isis, tú, Carla, tú, Laura, tú, Eli, le vas a hablar a esos huesos. Porque a veces queremos que Dios venga a hacer las cosas que a nosotros nos corresponden. No, tú. Fíjense, muchas veces decimos, Dios mueve montañas. ¿Has escuchado esa frase? Dios mueve montañas. Pero a ver. ¿De dónde sacaste ese texto? Eso no existe en la Biblia. ¿No? ¿Dónde está? La Biblia dice que nosotros podemos mover montañas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, quítate. No está diciendo, si tú tienes fe, Dios va a quitar las montañas que te estorban. No, tú. Di conmigo, yo. O dilo así más pipiris nice. Johnny Laboriel. Yo. Claro, Dios quiere usarte a ti. Para mí me costó mucho creer que Dios podía usarme a mí, pero aquí Dios le está diciendo a Ezequiel, tú háblale a los huesos. Yo, no nos explica la Biblia, pero yo sí, diles que vivan. Ahora sí, vamos a leer. Ezequiel
capítulo 37, versículos 7 al 10. Tal, fíjate, esto me encanta cómo lo dice aquí. Tal y como me lo ordenó. Qué bonito que nosotros pudiéramos llegar a decir esto. Tal y como Dios me lo ordenó, tal y como Dios lo ordena en su palabra, profeticé. Profetizar no es de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, de lo que yo quiero, de mi más bonito deseo. No. Profetizar es decir las cosas tal y como el Señor lo había mandado. Así, tal como el Señor lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Un ruido, un temblor. Imagínate esta escena. Ezequiel diciendo, yo no, a lo mejor no con tanta seguridad, yo no sé, si hubiera sido yo, a lo mejor yo hubiera dicho, huesos, primero queriéndoles poner la G, huesos secos, vivan, restáurense, únanse, porque no eran esqueletos, eran huesos dispersos. Y cuando profetiza, cuando Dios le dice a Ezequiel, profetízales y diles que vivan, Ezequiel comienza a decirles que vivan y empieza primero a oírse un temblor y a sacudirse la tierra. Y luego los huesos comienzan a unirse entre sí. Santo Dios, comienzan a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones. Ezequiel bien admirado, viendo cómo en los huesos aparecían tendones. Primero se juntaban unos con otros, luego aparecían tendones. Les salía carne y se cubrían de piel. Pero no había espíritu de vida en ellos. O sea, ya estaban juntos, ya, ahora sí, eran como cadáveres, ya con carne, con tendones, nervios, piel, pero no tenían espíritu en ellos. Entonces, ¿qué? Ya se acabó todo. No, entonces el Señor me dijo, profetiza otra vez, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado. ¿Cuál es la profecía que funciona? La que es como él nos lo ha ordenado. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos, entonces vivieron, se pusieron de pie y era un ejército numeroso. ¡Wow! Aquí, en esta escena, vemos primero los huesos estructurándose, una estructura, porque el cuerpo es una estructura, ¿eh? Nuestro cuerpo es una estructura que se compone de un esqueleto. Es como una casa de construcción o una casa que se construye. Tiene un fundamento, pero luego tiene una estructura y luego tiene los detalles, ya que el enjarre, ya que los adornos y todo. Bueno, así es nuestro cuerpo, es una estructura. Y por eso se sostiene este cuerpo, porque tiene una estructura. Pero no solamente es una estructura, el ministerio apostólico estructura, pero también faltaba el ministerio profético, que es el que da vida, es el que hace referencia a lo espiritual, el que hace referencia a la vida. Apóstoles y profetas. Te leo algunos versículos nada más, no los vemos solamente así. Dice, por ejemplo, alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrate también, o alégrense también ustedes creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia. Está hablando de la gran ramera.
en Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. Pero fíjate cómo dice, alégrense creyentes, y luego dice, apóstoles y profetas. Otro versículo dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Esto lo dice en Efesios capítulo 3, versículo 5. Y por último, por eso dijo Dios en su sabiduría, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Esta es la única ocasión donde pone al profeta primero que al apóstol, pero en todas las ocasiones dice apóstoles y profetas. Somos un ministerio apostólico y profético porque nuestra estructura, como vemos en el caso de Ezequiel, tiene que ver con una congregación que rendimos cuentas, unos pastores que no somos llaneros solitarios y que no nacimos de un hongo o que no nacimos de una idea que, pues nosotros ya, amor, ya sabemos decir la palabra tal en hebreo, pues ya vamos a predicar y vamos a levantarnos pastores. No, sino que tuvimos un proceso y tenemos a quien darle cuentas. Realmente, pero también creemos en el ministerio profético porque creemos que la palabra de Dios sigue siendo vigente hoy. No es una historia de cosas que pasaron y cosas bonitas que a lo mejor nos traen una bonita enseñanza. No, el Espíritu Santo sigue hablando hoy, pero te vuelvo a recordar, jamás el Espíritu Santo hablará nada por su cuenta, sino todo de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Ponte de pie, por favor. Y por medio de este ministerio apostólico y profético, Dios quiere traer una nueva cultura. Dios quiere traer una nueva cultura, no solo a las naciones conquistadas por Roma, sino a las naciones y personas conquistadas por el reino de los cielos. Porque nosotros no estamos predicando una iglesia, nosotros no estamos predicando un pastor, nosotros estamos predicando a Jesucristo, el Rey de Reyes y su reino. ¿Qué fue lo que Cristo vino a predicar? Su reino. ¿Cuál fue la primera predicación de Cristo? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él ha venido a predicar su reino. Y tú y yo necesitamos saber que no solamente estamos en una congregación, que no solamente somos parte de una iglesia, somos parte del reino de Dios. Y este reino tiene una estructura. Y esta estructura está fundamentada en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles son emisarios, los profetas son voceros. Literalmente la Biblia en griego dice vocero, y un vocero es un profeta que escucha lo que el cielo está diciendo en la tierra y conecta el cielo con la tierra. Hoy quitemos de nosotros el síndrome de la gallina. A ver, háganle todos así. Muchos hasta caminan como gallina. Quitémonos el síndrome de la gallina. Y dejando a un lado el fútbol, no me confundan. Tengamos el síndrome del águila. El águila que vuela en las alturas, que ve desde arriba. Somos como las águilas. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos volar alto. Necesitamos que el reino de Dios se establezca y que dejemos de conectarnos a nuestra realidad humana y conectarnos al cielo, sin ignorar nuestras emociones. No, porque si tú estás medio zafado o medio zafada, a ver cuántos aparte de mí están medio zafados. Y dicen, yo oí unos que dijeron zafado y medio. Bueno, si tú estás medio zafado o zafado y medio, quiero decirte que Dios también usa a los zafados. Dios también usa a los zafados. Aquí la prueba. Dios también usa a los zafados. Entonces, no te preocupes, pero no te conectes a esa realidad. No dependas de tus circunstancias ni de tu pasado. Depende de lo que Dios dice que eres, de lo que Dios dice que y de lo que Dios dice que tienes, porque este es el ministerio profético, ese ministerio a través del cual el profeta Ezequiel dijo, Espíritu,
ven de los cuatro vientos y sopla sobre esta casa, porque no queremos una estructura muerta. Somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto somos una estructura viva donde el reino de Dios se extiende. Levanta tus manos conmigo. Padre, hoy estamos declarando en el nombre de Jesús que somos una casa apostólica y profética. Sí, nos hace falta, claro, estamos en un proceso de manifestación y muchas veces nos hemos estancado, pero hoy yo declaro en el nombre de Jesucristo que nos conectamos a esa realidad eterna de lo que Dios dice que somos, de lo que Dios dice que podemos y de lo que Dios dice que tenemos para vivir con una estructura de reino, un ministerio apostólico y profético, un ministerio de vida, un ministerio de amor, un ministerio que conecta la tierra con el cielo, un ministerio que declara: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en el nombre de Jesucristo, para que podamos dar estructura a nuestra sociedad, negocios y empresas con estructura, familias con estructura, un sistema educativo con estructura. Hace falta una estructura de reino y queremos, Dios, establecer esta cultura de reino a través de la estructura de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que nunca nada ni nadie te robe tu enfoque y nada ni nadie desvíe tu mirada de Cristo Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo hoy estoy declarando libertad y estoy declarando que los huesos secos viven y que se unen estructuras, sale piel, salen tendones, salen nervios. Somos un edificio de Dios bien armado para levantarnos como un templo santo en el Señor y crecer espiritualmente y numéricamente para que el reino de Dios se siga extendiendo, crecer en mentalidad de reino, líderes conforme al corazón de Dios, verdaderos discípulos, verdaderos hijos de Dios. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tu presencia, que fluya tu gloria, que tu amor se manifieste y que en todo momento tu nombre sea glorificado. Te bendecimos, que la gracia de Dios sea contigo todos los días, con tu familia, que bendiga Dios tu trabajo y que en todo sea el nombre de Dios glorificado. Bendecimos a los que se han conectado a través de del canal de YouTube, que están viendo nuestras predicaciones. Los amamos, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.